sobre la labor del teólogo, yo quisiera iniciar con una frase, una idea. Está en la famosa obra de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, y ojalá se animen a leer el capítulo completo, que es el capítulo del Gran Inquisidor. Pero en la frase dice, tu inquisidor no cree en Dios, ahí tienes todo su secreto. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Antes de eso, viene una escena donde Jesús, en la obra, por supuesto, aparece en la tierra y hay unos diálogos donde se recuerda la tentación de Jesús en el desierto y donde ese inquisidor cuestiona a Jesús y le dice, ahora que has venido, tú no puedes hacer ningún milagro, ni puedes revelar ninguna verdad a los hombres, porque eso, digamos, sería una muestra de tu poder y no sería legítimo porque tú has prometido no hacerlo. Pero también el gran inquisidor viene y dice que ellos han adquirido gran poder y por medio de la manipulación han logrado dominar a las personas. En ese mismo diálogo dice así, mas solo domina la libertad de los hombres quien tranquiliza sus conciencias. Esa hace parte del discurso del gran inquisidor sobre Dios. Ahora, el gran inquisidor se supone que es un religioso, porque es, recuerden, la Inquisición, un hombre perteneciente a la Inquisición. Es presuntamente un gran hombre de Dios, alguien que enseña los misterios de Dios. Es decir, el gran inquisidor es un gran teólogo. Y lo que Dostoyevsky dice por medio de la obra es, tenemos a un gran teólogo que en realidad no cree en Dios. Porque el personaje de Dostoyevsky después le pregunta, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Por qué dices tú todo esto? Y dice, porque el secreto de todo esto es un gran teólogo que no cree en Dios. Ahora, ¿por qué traer esto al abordaje? Porque ustedes como estudiantes de teología se van a encontrar con grandes nombres representativos de la teología, pero que cuando ustedes comiencen a leer esas obras se van a dar cuenta que, así como el gran inquisidor, el gran secreto de todas esas obras es que detrás de ellas, si bien es cierto, pueden existir grandes mentes, personas con una gran formación académica que tienen el nombre de teólogos. El gran secreto de todo esto es que muchos de ellos realmente no creen en Dios, es decir, no son ni siquiera creyentes. Son filósofos de la religión, son sociólogos de la religión, pero no son creyentes. De tal manera que su fuente de acercarse a el hecho de la revelación cristiana no parte de unos presupuestos correctos de los cuales debe partir. Curiosamente, hay otro autor ruso también que se llama Vladimir Solovich y él escribió una obra que se llama El Anticristo. Y en esa obra del Anticristo, el Anticristo recibe un título de honoris causa de teología en la Universidad de Tubinga. Entonces tenemos que el Anticristo en la obra de Solovich es también un gran experto en la Biblia, pero no es un creyente. En la obra de Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger explica todo esto de la siguiente manera y cito textual, con relación a las tentaciones, que es la misma escena que usa Dostoyevsky. Dice, el diablo se revela como conocedor de las escrituras. Puedes citar el Salmo con precisión, se refiere al relato de las tentaciones. El diálogo completo de la segunda tentación
se configura como un debate entre dos expertos de las escrituras. El diablo aparece como teólogo. Entonces, eso lastimosamente debe alertarnos y debe alertarlos a ustedes como estudiantes de teología sobre un punto que es importante. Muchos de los que se presentan como grandes eruditos o como grandes teólogos en realidad no son ni siquiera creyentes, y su acercamiento a la ciencia divina no reúne una de las características de la verdadera teología, que es el examen de la revelación a la luz de la fe. Ahora, por otro lado, eso tiene una consecuencia. Siempre está como una advertencia para todos la tentación de que en el estudio de la teología la incredulidad se apodere del corazón del hombre y se termine en un cientificismo que no tiene en cuenta la realidad de la fe. El diablo se puede vestir como un gran teólogo y por medio de ese aparente conocimiento termina haciendo daño a la fe sencilla de los hermanos de la iglesia, y nosotros debemos ser conscientes de algo. Los ataques más duros contra la iglesia han venido en realidad de aquellos que se presentan como teólogos, pero que son realmente unos incrédulos que manejan una gran cantidad de conocimiento que no es el conocimiento sagrado. ¿Por qué es necesario esta advertencia? Porque esta realidad ha moldeado, sobre todo en Latinoamérica, la visión de la teología. Para muchas personas, la teología se convierte en un lugar peligroso porque ellos han visto el daño que ha hecho estos malos acercamientos solamente intelectuales que no son creyentes a la fe, y de tal manera que la iglesia en nuestra zona, en Latinoamérica en general, tiene una gran prevención con relación a la teología. O sea, muchos ven el estudio de la teología como un peligro para la misma iglesia, y muchos pastores no son teólogos, y eso ha generado un rechazo, se ve como un riesgo, lo que es una necesidad para el crecimiento y la madurez en la fe, tanto del creyente, y sobre todo nosotros vemos que a causa de la mala teología y de los problemas y los peligros que ha representado, muchos hermanos han rechazado el llamado a un estudio serio de las Escrituras. Ahora, ese peligro debe ser confrontado, es cierto, pero debe ser confrontado por verdaderos teólogos. Y un verdadero teólogo siempre tendrá un alma de pastor. O dicho de otra manera, todo pastor debería ser en su esencia un buen teólogo. Ese es el reto, aprender la teología desde la fe de la iglesia, que es un tema que vamos a ir tratando con calma, y de ahí que el verdadero estudio de la teología es una consideración o una ciencia del estudio de Dios, o la consideración de la doctrina y el ser de Dios, pero no solamente desde los límites del entendimiento, sino desde la iluminación de la fe. Por eso vamos a ver más adelante el tema de la relación entre fe y teología, así como repasar algunos de los aspectos de la relación entre filosofía y teología. Quiero que leamos el texto, o alguien pueda leer el texto que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículo 7. Si alguien me ayuda. ¿Cuál es el texto, pastor? Segunda de Timoteo 2, 7. Ya. Segunda a Timoteos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 7 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ok.
en toda la fe bíblica, el pensamiento ocupa un lugar central. El estudio es esencial en la vida de fe. Eso es algo que debe moldear la mentalidad de la iglesia, pero lamentablemente nosotros sabemos que no es así. Para muchas iglesias el estudio no es algo esencial para la vida de la fe, sino al contrario. Ven como algo espiritual el rechazo del estudio. Pero nosotros debemos aprender a ver que el hombre es un ser inteligente en virtud de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que parte de la manifestación de la gracia de Dios ha sido concedernos una mente con las facultades de poder captar su revelación, y la revelación en sus dos dimensiones, captar la revelación natural, la que es dada por medio de la creación, o la revelación general que se llama, y entender los elementos básicos de la revelación especial. Es decir, por ejemplo, una persona puede leer el relato de los evangelios de cuando Jesús fue llevado a Poncio Pilatos y entender lo que está pasando ahí. Entender el hecho, pero no la dimensión espiritual del hecho, a menos de que sea iluminado por el Espíritu Santo. Pero el hecho como tal, digamos que cualquier persona que lea el relato del Evangelio puede decir, sí, yo entiendo que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, yo entiendo que fue después llevado ante la gente, Poncio Pilato dijo esto, lo otro, pero esa lectura no es suficiente. Por eso debemos ver el segundo punto del texto que dice, pues el Señor te dará entendimiento en todo. La luz de la fe es esencial para una verdadera teología. Y ahí es donde está la diferencia entre muchas escuelas de pensamiento que terminan siendo o filosofía de la religión, o sociología de la religión, o cualquier otra cosa menos teología, porque no se parte del presupuesto de la verdadera existencia del Dios creador. Ahora, Pascal decía, el logro supremo de la razón es hacernos ver que existen límites para la razón. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros jamás llegaremos al conocimiento último de Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Por eso se requiere la fe, la iluminación, que son elementos que vamos a ir desarrollando. Ahora, hoy vamos a abordar el complemento del tema, que es la revelación especial. La revelación especial, cuando nosotros hablamos de revelación especial, que creo que algunos ya han visto algunas materias, pero hay que tener tres términos muy claros. Primero, revelación en su sentido amplio, inspiración y canon de la Biblia. Con el pastor Alejandro desarrollaron mucho del tema de la revelación general, de tal manera que yo no voy a ocuparme de esa parte de la revelación general. Vamos a trabajar ahora algo sobre el tema de la revelación especial. El primer texto que quiero que revisen es el de Deuteronomio 29:29. Si alguien lo puede leer. Alguien que lea Deuteronomio 29:29, que es un texto muy conocido. Un momento, Paz. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a los hombres. Ok, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a los hombres. Ahora, la idea de revelación. La idea de la revelación es mostrar algo, descubrir algo, remover un velo,
dejar algo al descubierto. Es una palabra que significa manifestar una verdad que es oculta o descubierta. Viene de dejar al descubierto o quitar el velo. Es la misma palabra que nosotros vemos en Apocalipsis, que es la acción de descubrir o dejar al descubierto. Ahora, la revelación general, ya ustedes saben que tiene la designación de general precisamente porque es los destinatarios son la humanidad en general y porque la información que brinda también es una información muy general de Dios, la que aparece en Romanos cuando se habla de que por medio de la creación las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles. Pero esa revelación no alcanza para configurar la salvación. ¿Ok? Ese punto es importante. ¿Cuál es entonces la revelación que configura la salvación? Es lo que se llama la revelación especial. La revelación especial, ¿dónde queda consignada? Queda consignada en las Sagradas Escrituras. Ahora, la revelación especial ha sido transmitida por medio de los profetas. Quiero que veamos Hebreos, alguien que busque Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado a los hombres, hoy nos ha hablado por el Señor Jesucristo. Quiero que revisemos ese texto con cuidado. Vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer con calma. Dice, Bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, ahí, vamos a parar ahí. Dice, Dios habiendo hablado. En primer lugar, la revelación especial es que es lo que Dios directamente ha hablado, ¿cierto? Cuando Dios habla, revela o expresa cosas que están en lo secreto de su ser, en lo secreto, digamos, usando un lenguaje analógico, en lo secreto de su mente. Ya en algún momento verán el tema de que las referencias a Dios con este tipo de antropomorfismo pertenecen a un lenguaje analógico. No es que Dios tenga una mente como el ser humano, no es que Dios piense como el ser humano, etcétera. Pero para todos los efectos, el lenguaje, haciendo la analogía del ser humano, el lenguaje es el instrumento por el cual el ser humano expresa sus ideas, su pensamiento, se da a conocer el interior de él que no es accesible por ningún medio diferente a la palabra. Es decir, nadie puede conocer nuestra mente, lo que hay en nuestro pensamiento, a menos que nosotros lo expresemos por medio de la palabra. Lo que el texto nos dice es que Dios se ha dado a conocer, ha quitado el velo y se ha dado a conocer expresándose por medio de la palabra. Ahora, la palabra es la principal evidencia de la existencia de una persona. Dios habló. Dios habiendo hablado. Ahora, palabra, ¿cierto? Habla. La primera etapa de la revelación fue verbal o oral, ¿cierto? Eso también es importante. Esa realidad de la revelación especial es así tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto. Es decir, hay una primera etapa que es una etapa oral. Vamos a volver de nuevo a leer el texto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, no, a los padres por los profetas.
Ahora, ¿cuáles son esos padres? A ver, Los patriarcas. Patriarcas. ajá, ¿cuáles patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés también entra también ahí. Ajá, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué elementos tenemos ahí? Primero, historicidad de la revelación, ¿cierto? Sí. Segundo, etapas de la revelación, periodos de la revelación. Los padres y, ¿cierto? Los patriarcas. Es decir, la revelación, primero, tiene una dimensión histórica. Segundo, ha sido dada en etapas sucesivas. Es decir, la revelación ha sido progresiva. La revelación especial se ha dado de forma progresiva en un periodo, ya sabemos, bastante largo, que corresponde a toda el desarrollo de la Biblia, de libro a libro, sabiendo que hay un solo autor divino, pero muchos autores humanos. ¿De dónde lo sabemos? El texto analizado dice Dios habiendo hablado, o sea, Dios habló. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras. La revelación especial se ha dado por muchos medios. ¿Cuáles medios? Sueños, visiones, el Urim Tumim, la zarza, manifestaciones como la nube, Teofanía. lo que son denominados las teofanías. Esas son las muchas maneras en que Dios ha hablado. Luego entonces nosotros vemos que en la revelación especial primero es oral. En un tiempo después, esa revelación que reciben los padres y que reciben, dicen los padres por los profetas, después viene y dice el texto, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, que la revelación tiene una progresión, es revelación de Dios, un autor divino, que usa medios humanos, que los medios humanos son los padres, que, por ejemplo, Abraham recibe un contenido de revelación, y cuando hablamos de revelación, hablamos de conocimiento. Dios nos da a conocer algo, conocimiento. Algo que no sabíamos, Dios nos lo dijo. Dios dijo, por ejemplo, yo fui quien te saqué de la esclavitud de Egipto. Ahí transmite un conocimiento, transmite un contenido. ¿Cómo se preserva ese contenido? Ese contenido se preserva por otro fenómeno que es la inspiración. Entonces, Dios no solo le dijo algo a Abraham, sino que Dios se cercioró que eso que dijo Abraham no se tergiversara, hasta que también aquí vemos las dos grandes etapas de la revelación especial. La etapa antigua, antes de Cristo, la etapa del nuevo pacto, después de Cristo, donde dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó herederos de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. Entonces, la máxima revelación de Dios mismo es ¿quién? Es el Hijo, porque es la expresión misma de la sustancia divina, el resplandor de la gloria, el heredero de todas las cosas. También nosotros vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, las etapas de esa revelación. Para ver esas etapas de la revelación, recordemos el texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1.
Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, de nuevo miren la progresión histórica de la revelación, ¿cierto? La historia de los hechos. La revelación bíblica tiene una particularidad. No es de naturaleza mitológica, sino que tiene una referencia de anclaje histórico, la persona de Jesús, tal como nos lo dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Pues el texto nos dice que los que transmitieron la revelación, es decir, la enseñanza de Cristo, fueron los ministros de la palabra, los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ojo, entonces la revelación ha sido testimoniada por aquellos que son ministros de la palabra. Los apóstoles en muchos apartes de la Biblia nos son identificados como testigos. De hecho, cuando ustedes ven Hechos capítulo 2, el criterio para la elección de aquel que iba a ocupar el lugar de Judas es básicamente uno que haya sido testigo con nosotros del ministerio de Jesús desde el bautismo hasta que fue ascendido a los cielos, es decir, tenían que ser testigos del bautismo, testigos del ministerio, testigos de la muerte, testigos de la resurrección, testigos de la ascensión. Y por eso el número de los 12 para la validez del testimonio, y por eso son enviados de 2 en 2 para que se certifique un testimonio válido, porque mínimo se requerían los 2 testigos. Entonces aquí estamos viendo que esas etapas de la transmisión también se ven en el Nuevo Testamento. Primera etapa, la predicación de Cristo. Jesús revela al Padre por medio de lo que él le enseña a los discípulos. La segunda etapa es los apóstoles transmiten lo que Jesús les enseñó. Estas dos etapas son etapas de tradición oral, de transmisión oral de la revelación especial. La última etapa es la que aparece en 2 de Timoteo 3:16, que es un texto muy conocido, ¿cierto? Que todos entendemos, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya ven? Entonces, la distinción que en este momento quiero que quede clara es entre el concepto de revelación y el concepto de inspiración. El concepto de revelación pertenece a aquella palabra de Dios dada a los profetas o dada a los padres, y la inspiración corresponde a la otra etapa, que es la transmisión de la revelación. Tanto la transmisión es oral, en el periodo en que permaneció siendo oral, Dios la guarda para que no sea añadida, quitada, modificada, etc. Dios guarda la mente del profeta o de los apóstoles para que no entiendan mal la revelación o para que no olviden o algo. Por eso está la promesa del Espíritu Santo, que dice: el Espíritu Santo les recordará lo que ya yo les he enseñado, les recordará, les enseñará, para que cuando ellos vayan a poner por obra, por escrito, la revelación, que es el tema de la inspiración. Por eso ustedes ven que cuando se habla de inspiración se refiere a un fenómeno de transmisión escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya, ¿cierto? La escritura, escribir. Pero ¿qué escribieron? La revelación de Dios. Entonces, este primer punto queda claro. Sí, está bien claro, pastor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque más adelante lo vamos a ver, pero ya quiero que lo anticipen. ¿Cuáles son las fuentes para el trabajo del teólogo? Sobre todo la revelación especial, ¿cierto? También la revelación general, pero el teólogo interpreta la revelación general
a la luz de la revelación especial. La revelación general, como su nombre lo indica, da unas luces generales sobre el conocimiento divino, pero el teólogo lee en ambos libros, pero lee la revelación general a la luz de lo que es más claro, es decir, de la revelación especial. Y la revelación, la máxima revelación especial es la misma persona de Cristo el Señor. De esa revelación son testigos los apóstoles. Ahora, la revelación se da en hechos y en palabras. Quiero que recuerden Hechos 1:1. ¿Quién lo puede leer? Hechos 1:1. Y otra persona que vaya buscando Juan 1:1 y 14. Hechos 1:1. Ajá. Momento más. ¿Puedo leerlo? Sí, claro, adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok. Hacer y enseñar, es decir, hacer los hechos, ¿cierto? Y enseñar las palabras. Jesús enseñó con qué? Con su ejemplo, con lo que hizo y también con las palabras. Todas esas cosas quedaron ahí. Ahora, los hechos son interpretados por las palabras. Ejemplo, el hecho máximo de Cristo fue su muerte. Pero nosotros tenemos muchas posibles interpretaciones del hecho. Incluso en la misma Biblia se da un hecho, una interpretación del hecho de la muerte y la resurrección, la que hacen ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos. ¿Cuál fue la interpretación de eso? Los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo y ahora dicen que resucitó. ¿Ya ven? Pero hay otra interpretación del hecho y es Jesús resucitó, y una interpretación teológica del hecho que hace Pablo en Romanos dice Jesús resucitó para nuestra justificación, para nuestra salvación, para nuestra liberación del pecado. Vemos entonces el hecho interpretado, y esa interpretación es infalible en la medida en que ha sido guiada por qué cosa, por el mismo Espíritu Santo, y porque esa interpretación es el cumplimiento además de lo que Jesús mismo había enseñado. Yo voy a morir por ustedes y voy a resucitar. Entonces ya Jesús había explicado el hecho de la muerte y explicado el sentido de la resurrección. Ahora, el teólogo sigue haciendo ese ejercicio. Tiene que seguir interpretando los hechos narrados en toda la Biblia, ¿cierto? A la luz también de la interpretación inspirada de esos hechos que se encuentra en la misma escritura. Pero Dios ha escogido revelarse así. Ahora, ¿cuál es el punto culminante de la revelación de Dios? Es el mismo Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. De tal manera que, recuerden cuando el discípulo le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, todo el tiempo he estado con ustedes. Jesús es el intérprete del Padre, es la imagen visible del Dios invisible. Él es el revelador de Dios por excelencia. Entonces, esos son los elementos esenciales del tema de la revelación. Y en específico el tema de la revelación
especial. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la parte del componente de la revelación especial? Vemos entonces, es palabra de Dios, es revelación de Dios, es revelación progresiva, es revelación histórica, es revelación encarnada también, ¿cierto? Entonces, toda esa parte quiero que quede como un elemento esencial, porque estas van a ser las fuentes del teólogo, la revelación. Ahora, en este punto viene entonces el significado de inspiración, ¿cierto? ¿Logramos entender ahora el concepto de inspiración? ¿Pudimos lograr comprender el tema de la inspiración? La inspiración es un don que el Espíritu Santo da a aquel que fue sujeto de la revelación, es decir, aquel que pasivamente recibe la revelación. Hay un revelador, alguien que descubre el velo, que es Dios. Dios habla. Hay alguien que recibe la revelación, el profeta, el apóstol, el que recibe la visión, el sueño, la teofanía. Pero luego cuando él lo va a transmitir, Dios se cerciora de que esa transmisión no sea adulterada, sino que se transmita con el sentido que él le dio, con una precisión que incluso comprende las palabras. Un ejemplo de eso, y aquí estamos hablando ya de la revelación verbal y plenaria, el ejemplo, digamos, común para esta verdad es cuando el texto de Gálatas dice, porque no dice simientes como si se tratara de muchos, sino simientes porque se trata de uno y la simiente es Cristo. Entonces miren que todo el argumento gira alrededor de un plural, simientes, y un singular, simiente. Y Pablo ilustra eso, dice, a partir de la precisión de la palabra en singular, desprende toda la doctrina de que esa simiente es Cristo y en consecuencia aquel que recibe y en quien recaen todas las promesas que Dios le dio a Abraham es Jesús. De tal manera que esa revelación especial tiene ese elemento de precisión, que es una gran diferencia con la revelación general. Hasta aquí, claro, este punto quedó adecuadamente desarrollado. Pastor, por acá sí. Sí, todo claro, pastor. Bueno, ahora vamos a ver algo. Bueno, no sé si ya vamos a pasar a otro tema y son las áreas de la teología. No sé si podemos hacer el receso de los 5 minutos aquí y comenzamos después con el otro tema. Ahora, sobre el tema de la revelación especial, obviamente hay mucho que abordar. ¿Por qué no lo abordo aquí? Porque eso es tema de estudio de una materia que es bibliología. ¿Ok? Entonces no voy a desarrollar todo el tema de la inspiración, de las tesis sobre la inspiración y todo eso, porque eso ustedes lo van a ver en una materia que es bibliología. Y tampoco voy a desarrollar todo el tema de el canon, simplemente porque eso también es una materia canónica. Entonces no voy a desarrollar eso. Pero sí son conceptos que ustedes deben tener claro porque ahí viene el tema de la regla de la fe. La regla de la fe es lo que está dentro del canon. Y creo que el pastor Alejandro les explicó que un punto importante que nosotros nos divide de la teología católica es el concepto de cierre de la tradición. Es decir, nosotros reconocemos
que la transmisión de la revelación en una etapa fue oral, que fue una tradición oral, pero que esa tradición oral tiene un cierre, y ese cierre es cuando la tradición apostólica es colocada por escrito, se cierra esa etapa y se conforma el canon. El canon es la regla del trabajo del teólogo, es decir, el teólogo parte desde ahí. Después veremos cómo hay otro lugar para el desarrollo, y es el de la teología histórica, y cómo la teología histórica es herramienta para el teólogo en la conformación de sus estudios. Pero ese es otro Pastor, punto que vamos a desarrollar. Buenas noches. Tengo una inquietud, Pastor. Ajá. Buenas noches a todos los hermanos. Pastor, como quiera que la revelación especial se basa única y exclusivamente en la escritura, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos ver la historia en la cual cómo se regulan ciertos principios, o sea, hay unos principios de la teología, por ejemplo, de la teología reformada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vemos la historia que los anglicanos decían que era lo que está en las escrituras, pero más lo que la escritura no prohíbe. O sea, es el principio normativo. Sin embargo, los puritanos pues, creían que era solamente lo que el principio regulador, que era lo que está escrito en la Biblia y nada más. Sin embargo, en la teología reformada también vemos que se basan no solamente en la escritura, sino a través de los credos y confesiones. Pero sabemos que los credos y confesiones es falible. La escritura es infalible. Es falible porque vemos que, por ejemplo, en el Concilio de Nicea hubo un error con respecto a la Trinidad, en la cual decía que el Hijo se sujeta al Padre, el Hijo procede del Padre, pero no pusieron el Espíritu Santo. Sin embargo, en el Concilio de Niceno-Constantinopolitano corrigieron, la cual dijeron que el Espíritu procede del Hijo y del Padre. Entonces, hubo una corrección. Ahí vemos la falibilidad de los credos y las confesiones. Pregunta: la Iglesia Reformada sabemos que se basa en la sola escritura, pero también, digamos, ponen, digamos, la confianza hasta cierto punto en los credos y confesiones. ¿Cómo entonces quedaría el teólogo o la teología reformada ahí? Bueno, hay que distinguir varias cosas. Primero, el fundamento de la teología es la escritura, ¿cierto? Sí. La sola escritura tiene un contexto de formación. El lema de la sola escritura, recuerden el debate contextual, era el rechazo hacia una tradición que se consideraba inspirada e infalible, en concreto la tradición romana. Sí. Lo que Lutero dice es: mi conciencia está sujeta a la escritura como norma suprema, Sí. ¿cierto? De tal manera que no hay ninguna autoridad igual. De ahí que Lutero establece una jerarquía. Todo aquello que ha sido dicho por los concilios o por cualquier otra cosa está debajo de la escritura. Sí. Pero algunas personas actualmente han confundido la sola escritura, que la sola escritura es el reconocimiento de que hay, digamos, una pirámide de jerarquía normativa, y la norma suprema es la escritura. Las normas secundarias vendrían siendo la tradición, pero ojo, la diferencia entre el concepto de tradición, que es
el del desarrollo progresivo del dogma en la historia por medio de la labor docente del Espíritu Santo en la iglesia, en la historia, es diferente al concepto de nuda escritura que muchas personas tienen. Nuda escritura es la escritura en la máxima jerarquía, pero además la escritura sola, es decir, lo que popularmente se conoce como yo y mi Biblia y nada más. De tal manera que ahí hay una comprensión de rechazo a la tradición. Eso genera un problema y es que cada teología debe ser construida por completo en cada generación. Mientras que la Reforma reconoció como fuentes de la teología, es decir, hay que tener cuidado. Él dice, la pirámide normativa es la Biblia. Hay normas que son normadas por la Biblia y esas normas serían esa tradición que no es inspirada y por lo tanto falible. Por lo tanto, cada declaración conciliar de los primeros concilios debe ser reparada o comparada con la Biblia y si es adecuada, permanece como regla de la fe. En la tradición patrística eso se llamó la regula fidei, la regla de la fe, donde se comenzó a reconocer la importancia de la interpretación que hicieron en algún momento docentes de la iglesia. Recordemos que la misma Biblia le delega una autoridad a la iglesia. ¿Ya ven? Entonces, la iglesia tiene una autoridad derivada, porque dice que la iglesia es la columna y la defensa de la verdad, ¿cierto? Desde ese sentido, también nosotros creemos que el Espíritu Santo ejerce una función docente en medio de la iglesia, es decir, lo que dice Efesios, donde se establecen maestros que Dios le da a la iglesia, y con esos maestros no se refiere solamente a los que hoy están vivos, sino que la iglesia ha tenido docentes en todas las etapas y ha permitido el progreso. Entonces, eso para ver, entonces, ¿cuál es el lugar que nosotros le damos a esa docencia del Espíritu Santo en la historia de la iglesia? Creemos que sí hay un tesoro valioso en eso. Pero además hay una precisión que hay que hacer. El credo de Nicea no se considera que hayas errado. El tema del credo de Nicea es que recordemos el contexto de cada credo. Los credos surgen en un contexto de debate y por lo general el punto en el que se enfocan es el punto que es objeto de debate en ese momento. En ese momento el tema cristológico en Nicea era lo preponderante. Por eso el credo se enfoca en eso. Y además, lo que aclara es el tema principalmente de la divinidad y otros factores. Posteriormente se da el debate sobre la persona del Espíritu Santo y ahí es donde vemos también el progreso del dogma o el progreso de la comprensión de la iglesia sobre verdades que ya están en la Escritura. Cuando se presentan los otros debates, entonces la iglesia dice, no, ojo, que allá no se dijo porque ese no era el punto. El punto era este. Ahora sí hay que añadir, complementar que el punto es este. Entonces, esa parte va en el progreso de la comprensión, pero no se trata de un error histórico, sino de que el debate no era ese y por eso la iglesia no se pronuncia sobre el tema. Posteriormente surge el asunto y ahí es donde viene a surgir el tema. ¿Eso por qué es importante? Porque vemos cómo la comprensión de la iglesia sobre las doctrinas se va desarrollando. Eso es lo que se conoce como el tema del progreso del dogma. Entonces, Para entonces eso nos hace pensar que esos dogmas, que esos credos y confesiones son tan falibles que, por ejemplo, mira que el concilio de Nicea fue en el año 325
y creo que el niceno-constantinopolitano fue en el año 381. Pasaron bastantes años donde mucha gente murieron creyendo que el Espíritu Santo no era divino. No. Eso es inexacto. El credo se pronuncia sobre la cristología, pero el credo no niega la doctrina del Espíritu Santo. Recuerden que hay un credo anterior que es el credo apostólico. Y está la confesión: creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu, Señor y dador de vida. Entonces, pero el credo apostólico que es anterior es trinitario. Ya Sí. ellos tenían la personalidad del Espíritu Santo, pero como el problema del arrianismo y todo lo demás fue sobre la sección que corresponde a creo en el Hijo, se desarrolla esa sección. Posteriormente se desarrolla la sección de creo en el Espíritu y se amplía. Lo que vemos ahí no es un error, lo que vemos ahí es el progreso del dogma en el sentido de que la iglesia va comprendiendo y articulando mejor su teología. Pastor, yo creo que sí, porque se estaba negando la divinidad del Espíritu Santo, que no procedía. El credo no niega la divinidad del Espíritu Pero Santo. es que no lo niega. Eso que Correcto, no lo que niega. no lo corrige, declare. después lo corrige. ¿Cómo? O sea, no niega la personalidad del Espíritu Santo, pero la divinidad sí. Y eso es un problema del arrianismo. Tampoco lo niega. Esa declaración Pero es inexacta Nicea lo niega? históricamente. No, porque no decían que procedía. No, pero es que no del Padre y decirlo del no Hijo. es igual a negarlo. Ojo con eso, ¿eh? ¿Y Porque no es igual. por qué lo corrigen después? No se lo corrige. corrigen. Ojo, lo agregan, el filioque se agrega porque el debate se da después. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la teología histórica, sobre todo porque los credos hacen parte de lo que se considera la estricta ortodoxia de la iglesia. La negación del credo es igual a herejía. Y en eso uno tiene que tener muy tajante. Cualquiera que sea parte de los concilios universales entra en cualquiera de las herejías. Y eso lo vamos a ver. De ahí la importancia de la teología histórica. Y lastimosamente es una de las áreas más olvidadas de la iglesia. Ojo que los credos son el resultado de un consenso teológico. Así es. Y de amplios debates que son resumidos en una fórmula. Pero detrás de la fórmula hay una cantidad de debates que duraron años de formarse. Entonces, en este punto no se habla de error, sino que la comprensión del debate va creciendo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, el credo niceno tampoco habla de una subordinación eterna como algunos hoy quieren hacerlo creer, y para eso están de prueba los debates previos a Nicea, donde claramente se puede observar que la subordinación de la que se estaba hablando en Nicea es una subordinación en la encarnación, pero no en el ser divino. Eso de pronto vale la pena aclararlo. ¿Libaski va a decir algo? Gracias, Pastor. Libaski va tiene la a mano participar. levantada. Adelante, Libaski. Hola, ¿sí se escucha? Sí, claro. Sí, bueno, rápidamente, lo que decía el pastor Odu es correcto. No es que un tema no se toque o no se exponga en un credo específico no quiere decir que se esté negando, porque de hecho desde la era apostólica ya se creía que el Espíritu Santo era Dios, era Señor. Sino lo que dice Oduber, que es que en esa época específica se estaba contrarrestando una herejía que había surgido, que era cristológica, no trinitaria, cristológica, sino que el desarrollo orgánico de la teología se ve en el credo, porque fíjense que Nicea no construye en el aire, sino que toma el credo apostólico y lo desarrolla aún más. Luego, sí, con el tema constantinopolitano se desarrolla aún más, y luego cuando nosotros vemos Calcedonia o el de Atanasio, nosotros vemos que es el mismo desarrollado cada vez más, porque eso se conoce desarrollo orgánico. Las confesiones hacen lo mismo.
Si uno lee, por ejemplo, el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 de Westminster, se da cuenta que es Calcedonia sobre lo que desarrolla el capítulo 8 de las confesiones. Y con respecto a lo que decías, Gaspar, acerca de la falibilidad de las confesiones, obviamente nosotros no decimos que esté a la altura de la Escritura. La Reforma lo ha sostenido así, pero la Reforma ha defendido cabalmente los credos y las confesiones. De hecho, los reformados, que son los que abanderan la sola Escritura, fueron los creadores de las confesiones basadas en los credos. El valorar la tradición. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos entender de que Dios no nos dio su palabra simplemente para que la repitamos de manera irreflexiva. En una conversación que tuve con Oduber, y creo que algunos de los que están aquí, yo les decía eso, o sea, la Biblia no fue dada para repetirla de manera irreflexiva, palabra por palabra, literalmente y punto, sino que Dios ha dado su palabra para que la iglesia la entienda, medite en ella, la aplique y la exprese, es decir, la confiese en sus propias palabras. ¿Por qué? Porque así como nosotros decimos que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, las confesiones son la palabra de su iglesia. Es la iglesia expresando en sus propias palabras lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí, claro, claro. De hecho, de eso se trata confesión. Confesión o confesar viene de homologeo, que es decir lo mismo. No es que en Nicea o en Constantinopla o en Éfeso o en Calcedonia se creó una doctrina, sino que se repitió lo mismo que ¿qué? De la era apostólica, lo mismo de las escrituras. Entonces, siempre y cuando estos textos vayan acorde a la escritura, estos textos reclaman autoridad. Reclaman autoridad, ¿por qué? Porque van conforme a las escrituras. Recuerden el tema de norma normans y norma normata. La escritura es norma normans, es la regla que rige. Los credos y las confesiones son norma normata, la regla que es regida. ¿Por quién? Por la escritura, pero es regla. Sigue siendo regla. Y lo que decía el pastor Oduber, cuando uno se sale de los credos universales, como decía un profesor de Arcis Sproul, escojan cuál herejía quieren, porque eso es lo que hay después de los credos. Sí. Gracias, Ley. Quisiera apoyar los conceptos del pastor Oduber y Liwatsky con aquella expresión de Pablo que dice que el que hable conforme a la palabra de Dios, y el que predique conforme al poder, algo así. Es decir, que uno tiene que hablar los credos y demás, las predicaciones, y esto que está explicando Oduber es conforme a las escrituras, conforme a las tradiciones que sí. Y lo otro es que si algo se desconocía en un momento dado, la misma Biblia en Hechos de los Apóstoles, aquel sector que se estaba conformando de la iglesia primitiva, cuando llegó uno de los apóstoles, que ellos ni sabían que había Espíritu Santo. Eso no quiere decir que lo estaban negando, era que lo ignoraban, que no lo sabían, que no les habían explicado y que ellos no sabían del Espíritu Santo. Entonces oraron y el Espíritu Santo pues se derramó sobre ellos. Pastor, entonces esos credos y confesiones podríamos decir que fueron inspirados por el mismo Dios para preservar la escritura. No la inspiración, ojo, la inspiración, por eso decíamos, miren, la inspiración es un fenómeno que se predica solo de la revelación especial, o sea, de lo que Dios habló. Lo que pasa es que acuérdense algo, porque nosotros a veces no, por rechazo al catolicismo, se rechaza la autoridad de la iglesia. O sea, el extremo del catolicismo dijo él, la iglesia es autoridad para definir cosas, ¿cierto? Entonces, como la iglesia se predica de inspirada, y algunos incluso en la teología católica dicen que la iglesia dio origen a la Biblia, cuando es lo contrario, la Biblia da origen a la iglesia, pero la Biblia le da una autoridad a la iglesia, recuerden, ¿cierto? La Biblia dice que Dios estableció maestros. Esos maestros ejercen una autoridad y a esos maestros la iglesia debe estar sujeta. Ahora, ¿cuál es el principal maestro que Dios dejó a su iglesia? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo enseña a su iglesia. ¿Cómo? Por medio de los maestros que Dios les dio. Pero ese rol docente no es igual a la inspiración de la Biblia, porque la inspiración de la Biblia fue un fenómeno único, o sea, no hay nada más que se pueda agregar al canon.
no hay absolutamente nada que conserve la misma autoridad. Lo que sucede es que la iglesia ha sido también sujeto a la preservación por medio del Espíritu Santo. El rol docente del Espíritu Santo es les enseñará, ¿cierto? Les enseñará. Acuérdense dos cosas. El Espíritu Santo le recordará que lo que Dios ha dicho. Pero el Espíritu Santo también nos guiará y nos enseñará. ¿Nos enseñará qué? La palabra. Recuerden la distinción que nosotros hacemos entre revelación, inspiración, iluminación. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, el Espíritu Santo en su rol docente ilumina el texto sagrado para que la iglesia lo entienda adecuadamente. Entonces los credos y confesiones son iluminados, no inspirados. Hacen parte de esa comprensión, iluminación que Dios le da a sus docentes en la iglesia. Porque acuérdense algo, ¿por qué esto es importante? Porque Dios ha preservado a su iglesia y la forma como lo ha hecho ha sido por medio de sus pastores y de los teólogos que él ha levantado para defender la sana doctrina, la buena teología y todo eso. ¿Y dónde quedó eso? En el rol docente, en la escritura. Más adelante vamos a ver el tema de la regla de fe, de Orígenes y los tratados de la demostración apostólica para entender esa parte. Pero es importante que vean, nosotros no le consideramos inspiración a ningún credo, porque ese fenómeno solo se predica de la Biblia. Así es. No son infalibles, en consecuencia, pueden ser falibles. Lo que se les reconoce es que, como hay un consenso que es producto de ese rol docente, entonces reclaman autoridad. Hágase una pirámide, ¿cierto? La Biblia, como la norma, esas declaraciones son válidas siempre y cuando se deriven de la Biblia. Incluso la razón, las conclusiones de la razón humana también hacen parte de esa construcción de la teología siempre y cuando se sujeta a la revelación. Porque nosotros no negamos que hay verdades directas de la escritura y verdades derivadas de la escritura, que son deducidas por la razón. Y el teólogo reconoce eso. Hay verdades declaradas en la escritura, pero hay otras verdades que se derivan de esa declaración. Principios que se derivan de esa declaración y que son percibidos por la razón, y por lo tanto la razón tiene un lugar en la construcción de la teología. ¿Cómo? En la derivación de principios derivados de cosas expresamente. Entonces, en la construcción de la teología hay construcción de una declaración expresa en la Biblia o de una declaración que se infiere, se deduce de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, vamos a tomarnos 5 minuticos y volver. Ahorita vamos a trabajar y volvemos a estos conceptos cuando desarrollemos el otro tema. Las áreas de investigación o de desarrollo de la teología. La primera es la exégesis o la teología, lo que se llama la teología exegética o la exégesis bíblica. Es la primera etapa, digamos, también del trabajo del teólogo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para construir teología? La exégesis. La exégesis entendida como una metodología con una justificación racional para desentrañar el sentido del texto. Hablamos de la búsqueda de lo que el autor original quiso decir, y la exégesis debe dar una justificación de esa comprensión, de ese desentrañar el sentido. ¿Cuál es esa justificación? Hablamos de el reconocimiento de las estructuras de composición, la gramática, la sintaxis, todos los elementos que ayudan a la comprensión del autor, como son la fecha de composición del libro, la recepción del libro,
los géneros literarios, cómo se escriben, el contexto inmediato, el contexto general, las formas literarias, el contexto del pensamiento del autor, es decir, los otros libros escritos por el mismo autor, reconocer los criterios de clasificación del texto cuando estamos ante una narración, una poesía, entender, ese sería un contexto, también entender el contexto fuera del mundo del autor, como el contexto geográfico, político, geopolítico, económico que rodea la construcción del texto, de tal manera que nosotros debemos, obviamente, buscar comprender el texto. Esto sería la investigación del texto del orden racional, es decir, la exigencia racional de comprensión del texto, y aquí vemos el lugar de la razón en el ejercicio de la teología. Pero partiendo del texto que leímos también en 2 de Timoteo, todo esto lo podemos hacer. Piensa en lo que te digo, reflexiona en lo que te digo, pero el Señor te da entendimiento en todo. Es decir, que el teólogo no puede pretender que va a desentrañar todo el sentido del texto sin la asistencia del Espíritu Santo, porque el texto debe ser leído en el mismo espíritu en que fue dado, siendo un texto dado por el Espíritu Santo. El mejor intérprete del texto sagrado es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, a la comprensión y el ejercicio racional, el teólogo debe, como exigencia que no puede apartar, porque su persona, su condición espiritual, también influye en la percepción del texto, porque ningún ser humano es neutro. Nuestra maldad nos predispone a rechazar cosas o a aceptar cosas que no deben ser aceptadas. Por eso, a la actuación exegética, la verdadera teología es además expresión de cómo el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos corrige, de tal manera que la exégesis bíblica es un requisito racional, pero el creyente lee la Escritura también como palabra de Dios y en consecuencia entiende que la palabra de Dios solamente puede ser comprendida adecuadamente siguiendo el ejemplo de David cuando ora: Dios, muéstrame las maravillas de tu ley. Ese es el punto esencial aquí. Ahora, a partir de ese trabajo exegético, se construye una teología bíblica. Es decir, vamos a ver cómo va progresando la idea de un autor. La teología bíblica es el resultado de entender la progresión de la revelación y cómo a partir de la exégesis sucesiva, cronológica, vamos viendo cómo hay hilos conductores. Por ejemplo, el hilo del reino. El reino de Adán, el reino inicial o el patrón del reino en el jardín del Edén, la caída, el reino de Israel, el desarrollo del reino, el cumplimiento de la promesa del reino en el nuevo pacto, y los cielos nuevos y tierra nueva, que serían otra vez la consumación del reino, o el pacto de obras después del desarrollo progresivo del pacto, en el pacto davídico, el pacto abrámico, el pacto davídico, la ley de Moisés, el nuevo pacto, hasta la consumación. Entonces, la teología bíblica nos muestra el desarrollo de esos ejes a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el templo inicial del jardín del Edén, luego el tabernáculo del desierto, luego el templo de Salomón, luego el segundo templo, Jesús como el templo definitivo, y la nueva creación como el templo donde va a habitar Dios.
Entonces, el resultado de la exégesis bíblica es que se va a deducir de ahí proposiciones de teología. De ese segmento interpretado y de cada segmento sucesivo que se va interpretando, se llegan a ejes de teología, ejes que nos van a hacer progresión y desarrollo a través del tiempo. Por eso también se habla de una interpretación canónica. Dentro del canon hay ciertos ejes: el reino, el pacto, el templo, la tierra, varios de esos ejes, de tal manera que vamos viendo cómo hay un eje en una sección del libro, en un libro, en varios libros, hasta ver la unidad de la revelación en toda la teología. Pero esto siempre se va a basar en la adecuada exégesis. La exégesis del texto bíblico en su adecuada dimensión literal, gramatical, histórica. Todo eso nos da como resultado la formulación de ¿qué? De una teología bíblica. Esa teología bíblica va a desarrollarse. Esa es la teología de la revelación, ¿cierto? Hasta ahí. Luego, ¿qué viene? La reflexión creyente sobre la revelación. Cuando hablamos de la reflexión creyente sobre la revelación, vemos que la teología es la búsqueda de la comprensión de la fe. La búsqueda del creyente de comprender. Ya Agustín había hablado el credo ut intelligam, creo para comprender. Aquí, ¿qué estamos diciendo? El creyente, quien ya cree porque ha nacido de nuevo, se le ha dado una mente renovada, ahora busca entender, busca comprender la revelación. Y en ese trabajo es asistido por el Espíritu Santo, que no abandona a su iglesia. Entonces, ese trabajo exegético va siendo otro filtro. Aquí es donde entramos a la teología histórica. ¿Cómo ha interpretado la iglesia este contenido de la revelación a través del tiempo? ¿Cómo en las diversas etapas? Recuerden que el pastor Alejandro les habló de la etapa patrística, después de la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. En cada una de esas etapas, Dios no se dejó sin testimonio, y Dios levantó docentes que lucharon contra las herejías, que han aclarado puntos difíciles de la doctrina y que han sintetizado las verdades esenciales que podríamos llamar esa regula fidei, la regla de la fe, y han rechazado a su vez enseñanzas que han sido contrarias a eso. Dios siempre ha levantado grandes doctores de la iglesia, en el sentido de grandes teólogos. El teólogo de hoy no puede ser un individuo aislado que ignore la progresión de ese dogma, que ignore la teología histórica, porque la gran tragedia de la construcción teológica de hoy es que nosotros tenemos una gran cantidad de personas que no han leído las fuentes originales de la teología y que ignoran el pensamiento previo de la iglesia en casi todas las etapas. Si usted ve, la tristeza de hoy es que la mayoría de los teólogos de hoy no leen ningún texto que no pertenezca a su propia generación, es decir, que no haya sido escrito entre los últimos 30, 40 o 50 años más o menos. Las personas viven en un esnovismo cultural donde solo leen lo que ha sido producido en último tiempo o en su propio tiempo de vida. ¿Y eso qué hace? Que ignoran en su gran mayoría las verdaderas fuentes directas. Nosotros tenemos
un gran problema actual. La mayoría de las personas en nuestras iglesias no han leído la tradición que corresponde a la edad patrística, por ejemplo. Les son ajenas esas obras. No han tenido un acercamiento directo. Y aquí hay un problema y es que mucha de la teología que se construye hoy no ha consultado las fuentes directas. La gente lee lo que se dijo, que, por ejemplo, Agustín dijo. Entonces yo leo al que dijo que Agustín dijo, al que leyó lo que dijo y lo que dijo y lo que dijo y lo que dijo, y nosotros tenemos obras de teología donde no se citan las fuentes primarias. Recordemos la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria. Si yo voy a escribir algo sobre Agustín de Hipona, ¿cuál es la fuente primaria? La obra directa de Agustín. Solamente cuando yo he leído la obra directa, puedo leer las fuentes secundarias, es decir, los comentarios, las investigaciones y todo lo demás. Y esas fuentes secundarias son ayuda para comprensión de la fuente primaria, pero nosotros tenemos un gran problema. La mayoría no nos estamos acercando directamente a la fuente primaria, es decir, no leemos el texto por muchas cosas. Uno, porque tenemos dificultades con el acercamiento a ese tipo de pensamiento, porque ese tipo de pensamiento tiene un marco lingüístico diferente, tiene un marco cultural diferente, no tiene los mismos supuestos culturales que nosotros tenemos y ahí no logramos fusionar los horizontes para comprender eso. Por eso muchas de las personas, nosotros vemos hoy una gran cantidad, con el ejemplo de los credos, una gran cantidad de interpretaciones sobre los credos que uno dice, pero ¿de dónde sacó él eso? Si ese pensamiento nunca estuvo en esa época. Entonces vienen y trasladan el pensamiento del siglo XX sobre un tema a introducirlo en una afirmación doctrinal del siglo II, donde el concepto que estamos manejando en el siglo XX ni siquiera se trataba en esa época, porque no conocemos ese mundo de esa teología histórica. Entonces, no conocemos, por ejemplo, a un Agustín, a un Aquino, a un Jonathan Edwards, a un John Owen, más allá de una pequeña cita, de un pequeño fragmento que encontramos citado a su vez en otro que cita y así sucesivamente. Muchos hacen unas críticas sobre algunos autores a los que nunca han accedido en su fuente primaria. El teólogo no puede darse ese lujo. El verdadero ejercicio de la teología parte de la fuente primaria. En este caso, por ejemplo, es hasta una exigencia para el teólogo el acercarse a la fuente primaria que es la Biblia, ojalá en los idiomas originales en los que se escribió. Eso hace parte de la exigencia de una teología. Cuando no es así, bueno, accedemos a fuentes secundarias confiables, una buena traducción, ojalá varias traducciones que nos ayuden a ejercer un control sobre eso. Pero siempre lo primero es la fuente primaria. Aquí viene entonces cómo la teología histórica hace parte de ese desarrollo del dogma. La teología de cómo la iglesia ha interpretado a través de los tiempos esa parte. Aquí quiero citar precisamente, bueno, a un autor que es filósofo y que escribe una obra de historia de la filosofía, pero para todos los efectos, esa cita se puede trasladar a la utilidad de la teología histórica. Dice así: quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda.
carece de la experiencia intelectual y sucumbe a lo que es solo de actualidad. Capaz, sí, de cautivar, pero carente de permanencia. Para formarse un juicio en este terreno y poder distinguir lo verdadero de lo falso, se precisa una visión de conjunto, tener posibilidades de comparar, de contemplar múltiples estratos en lugar de orientar la mirada en una sola dirección. Es necesario comprender profundamente nuestros conceptos y nuestros problemas en función de sus orígenes. Y aquí vemos entonces cómo esto se aplica también, no solo para la filosofía, sino para la teología, y para la teología sobre todo por el concepto que hemos desarrollado de la regula fidei. Orígenes, en el Tratado sobre los Principios, dice lo siguiente, en el prefacio del Tratado sobre los Principios, en la sección del prefacio de la obra. Hay muchos que creen mantener las opiniones de Cristo, y muchos de estos piensan diferente a sus antecesores. Pero al ser la enseñanza de la Iglesia transmitida de forma sucesoria desde los apóstoles y permaneciendo estas enseñanzas preservadas en las iglesias hasta el tiempo presente, solo eso puede ser captado como la verdad que no difiere en ningún punto de la tradición eclesiástica y apostólica. Quiero que ojalá leamos, recordemos algo que les envié ahí al grupo sobre el tema de las confesiones de fe, en el Kelly, la cita de Kelly. Recordemos que las confesiones de fe se transmitieron principalmente en un contexto eclesial. Por ejemplo, Hipólito en el siglo III da constancia de cómo el credo apostólico de finales del siglo I y el inicios del 120 y algo, da fe de que el credo apostólico se usaba en el bautismo, donde, ya les leo textualmente, donde él al bautizado se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre? Sí, y tenía que responder con el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Después, ¿crees en el Espíritu? Y él tenía que responder, sí, creo en el Espíritu, y repetir. De tal manera que nosotros vemos cómo en el siglo III, en la obra de Hipólito, que es la tradición apostólica, nos da un relato de la ceremonia bautismal. Miren lo que se decía, siglo III, cuando el que es bautizado haya bajado el agua, quien le bautiza imponiendo su mano le dirá, ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Y el que se bautiza dirá, creo. Seguidamente, el que bautiza, con la mano sobre él, le sumergirá una vez. Y después dirá, ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María, ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, ha muerto, ha resucitado el tercer día, ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y a muertos? Cuando haya contestado, lo creo, será sumergido una segunda vez y volverá a decir, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Y dirá una vez más, creo, y será sumergido una tercera vez. Miren la importancia de esta obra de Hipólito para entender el tema de la regla de fe o la regula fidei. La regla de fe, ¿dónde se transmitía?
se transmitía nada menos y nada más que en el bautismo. Y la regula fidei era la declaración pública de fe que se daba en la iglesia. Creo que pudimos reconocer en la cita de Hipólito que lo que le está preguntando Hipólito, o lo que era costumbre que se preguntara en el bautismo, era esa regla de fe fundamental. El credo apostólico: crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en el Espíritu Santo, eres bautizado. Entonces, esa regla de fe, transmitida de esa manera, ayudaba a que las síntesis de las profesiones de fe que fijaban un contenido básico para creer estuvieran en la transmisión. La catequesis, lo que se llamó la catequesis, en la catequesis se transmitían esas confesiones primitivas. Y miren cómo ya hay un registro en el siglo III de que la iglesia había adoptado el credo apostólico y que ese credo apostólico era objeto de confesión en el bautismo. Es decir, quien se iba a bautizar ya tenía que hacer la confesión de acuerdo a esa síntesis de fe que era el credo apostólico. Eso es lo que se conoce como la regula fidei, la regla de la fe que es desarrollada. Cuando ustedes puedan acercarse a leer la demostración apostólica o el tratado de Orígenes sobre los principios, van a ver cómo ya en el siglo II se usa ese criterio de la regula de fe. Dice, esto es lo que la iglesia ha creído, esto es lo que la iglesia ha venido confesando, y eso explica también cómo se rechazaban. Ahora, esta es una norma, ¿cierto? Una norma normata, una norma normada. Es decir, esas confesiones que representan la ortodoxia, esa regula de fe, esa regula fidei, se toma como criterio para desenmascarar las falsas doctrinas. De tal manera que nosotros vemos que ese tema de la confesión de elementos doctrinales esenciales no es algo que surge en la Reforma, sino algo que la Iglesia comenzó a practicar. Cuando se comenzaron a introducir las herejías, se hicieron esa síntesis. ¿Para qué? Para que aquellas personas que profesaban creencias heréticas pudieran ser reconocidas en la iglesia. ¿Tú crees en el Hijo de esta manera como Hijo de Dios, esto y lo otro? No, yo no creo eso. Bueno, tú no puedes ser bautizado. Tú no puedes ingresar a la comunión de los santos porque la comunión de los santos tiene esta base doctrinal. Y eso ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea, que no tiene la regula fidei, no se adhiere a la regula fidei. Por eso ustedes se dan cuenta que las declaraciones confesionales de la época de la Reforma reconocieron esas regula fidei. Pueden buscar en la Institución de Calvino el capítulo que corresponde a los concilios y se podrán dar cuenta cómo la iglesia reformada adhiere a esas declaraciones conciliares de los primeros 4 siglos, que son el consenso doctrinal. En ese punto, entonces vemos nosotros que la teología histórica es un elemento esencial para la formación de un teólogo. Eso sería una fuente secundaria. Entonces tendríamos que la fuente primaria sería evidentemente la escritura. Y una fuente secundaria para la construcción de la teología es esa tradición, esa gran tradición que ha sido conservada. Pero el teólogo no puede ignorarla, porque nosotros no podemos creer que podemos dar un salto desde el siglo XXI hasta el siglo I y construir una teología de la nada. Eso es algo que también pertenece a una concepción filosófica y antropológica del individualismo posmoderno.
del tema de que nosotros tenemos acceso al conocimiento de forma directa sin la necesidad de entender cómo esos conceptos han tenido un desarrollo. Al tema del progreso del dogma, es uno de los temas que muy poco se le presta atención. Y ojo, muy poco se le presta atención, incluso dentro de la tradición reformada, donde para muchos pareciera que el progreso del dogma es desde la reforma hacia adelante. Y muchas personas conocen algo de la reforma hacia adelante, pero no conocen la tradición patrística, siendo que cuando ustedes puedan leer la Institución de Calvino, y por ahí hace años escribí un pequeño artículo sobre las fuentes patrísticas en la Institución de Calvino, se van a dar cuenta cómo Calvino hace gran uso de las fuentes patrísticas y que la teología de Calvino se construye sobre las fuentes patrísticas. Pero algunos no quieren llegar sino hasta Calvino y olvidan la fuente de donde Calvino saca su teología, que son esas fuentes patrísticas. Y hoy tenemos un gran olvido de la teología histórica. Y eso está pasando factura a la iglesia moderna. Hay ahora algún resurgimiento del tema, pero normalmente uno ve que hay una mentalidad generalizada con relación a este tema, y es que todavía muchos creyentes en iglesias evangélicas y hasta en nuestras iglesias, donde la asociación es los padres son los padres de la iglesia católica. La patrística es la patrística de la iglesia católica. Y eso no debe leerse porque eso es catolicismo. Catolicismo en el sentido de católico romano, pero en cierto sentido sí es catolicismo en el sentido de que era el consenso universal que está registrado sobre lo que la iglesia consideró como la sana ortodoxa y la regula fidei. Y al olvidarse de esa regula fidei, de esa analogía de la fe en el desarrollo del dogma, la iglesia ha vuelto a repetir las grandes herejías que fueron condenadas. Y eso está pasando incluso a personas con algo de nivel de formación académica. Hace años me topé con un joven que acababa de recibirse de teología y hablando sobre la persona de Cristo en un momentico repitió todas las declaraciones heréticas que fueron condenadas tanto en Nicea como en Calcedonia. Y es increíble que una persona que tiene un título académico desconozca las herejías que fueron condenadas. Me tocó decirle, acaban de recorrer todo lo que la iglesia en la historia condenó y lo acaban de traer a afirmaciones sobre Cristo como si fueran válidas cuando fueron condenadas como herejías. Por eso, en este punto de la teología histórica es importante. Ahora, ¿cómo es que se da en nuestra Latinoamérica el acercamiento sobre todo al tema de la teología? Y aquí vamos a ver uno de los errores más comunes y que por lo general se presentan. Los jóvenes teólogos comienzan a estudiar teología ¿por dónde? Por la teología sistemática. Y esa es la otra rama de la teología. Ahora, la teología sistemática es el resultado ¿de qué? De la síntesis de lo que arrojó como resultado la teología exegética o el trabajo exegético, la teología bíblica, la teología histórica. Entonces hay una teología que sistematiza todo eso en el conjunto de doctrinas esenciales. Pero, teólogo, ¿a quién se conoce como teólogo en nuestra cultura actual? Al que ha leído las teologías sistemáticas. Y ojo, teólogo no es haber leído las teologías sistemáticas. Teólogo es aquel que puede hacer teología, y para hacer teología necesita haber aprendido la exégesis,
la teología bíblica, la teología histórica, para después hacer una síntesis de teología sistemática. Pero para muchos, ser teólogo es con poder repetir aquellas cosas que ha leído en los manuales de teología sistemática. Y evidentemente que ha debido, para el teólogo, ha debido leer la teología sistemática porque es el resultado de esa teología sistemática, de esa sistematización, de ese proceso. Ahora, aquí adelantamos algo del método de teología. Si usted no sabe exégesis, no puede considerarse un teólogo, así haya leído 10.000 libros de teología. Usted no es un teólogo porque usted no tiene la academia suficiente para hacer un ejercicio de exégesis personal que le permita después hacer el recorrido para verificar una conclusión. Entonces, no puede haber un teólogo que no sepa hacer exégesis. No puede haber un teólogo que no sepa la teología bíblica. No puede haber un teólogo que no sepa la teología histórica, porque eso es prácticamente una cosa imposible. ¿Cómo es que usted va a verificar una formulación teológica si usted no sabe cómo fue que ese teólogo llegó a esa conclusión? Y para saberlo, para saber si la conclusión es válida o no, usted tiene que poder recorrer el mismo camino metodológico y después llegar a decir, un momento, su conclusión no soporta la verificación de un método teológico serio. Y por lo general, donde primero está el problema es que no soporta la verificación de una exégesis adecuada del texto base que está utilizando. Entonces vemos cómo la teología es un conjunto. Por eso el manejar la metodología es la verdadera diferencia en la teología. Porque quien maneja la metodología puede hacer, en el sentido de ejercitar la teología, pero quien no, no puede. Ahora, todo eso nos va a llevar a la conclusión, es la praxis de la teología, la práctica de la teología. La teología, todo ese proceso nos va a llevar a poder aplicar a la contextualización actual todo ese conocimiento. De ahí derivaría entonces la aplicación ética, la aplicación pastoral, la aplicación homilética. Todo eso que vamos a llevar a la práctica debe tener como base todo este otro conocimiento. Pero el pragmatismo postmoderno ha llevado a que, no, yo lo que necesito es saber cómo se hace esto aquí y ahora, pero yo no necesito saber qué fue lo que pasó en el progreso del dogma. Y ahí vemos los errores que estamos padeciendo como iglesia. La inmediatez, eso ha generado un gran daño. No hemos visto los eslabones y el desarrollo de los eslabones de la teología. Entonces, estas son las áreas de la teología. Ahora, el conocimiento teológico ha avanzado tanto que hoy por hoy es imposible que un teólogo sea especialista en todas estas áreas. Por eso usted ve que hay personas especializadas en ciencias bíblicas que se dedican a la teología bíblica y que manejan la teología exegética, la teología bíblica. Son sus áreas de especialidades, pero no quiere decir que ellos no sepan teología sistemática o no quiere decir que ellos no sepan teología histórica. El teólogo básicamente tiene que tener una formación conjunta de todas estas áreas de la teología, que después diga, voy a especializarme en teología histórica. Incluso una sola área de esas puede tener para un estudio de toda la vida. Alguien puede decir, yo voy a especializarme en teología histórica, y le van a preguntar, ¿en qué periodo de la teología histórica? No, yo voy a especializarme en la teología patrística del segundo siglo al tercer siglo. O yo voy a especializarme en la teología patrística del siglo IV. O yo voy a especializarme
en el periodo del puritanismo desde aquí hasta acá, porque eso es un mar de conocimiento. Lo que sí es cierto es que un teólogo debe tener un manejo promedio, digamos, medio de cada una de estas áreas para que pueda navegar en el conjunto de un quehacer teológico. En este punto, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Pastor, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la hermenéutica bíblica y la exégesis bíblica? Hay algunos autores que hacen una división entre exégesis y hermenéutica, pero básicamente la exégesis es el método específico, por ejemplo, la narratología. La narratología es cómo se interpreta una narración, cuáles son los elementos paso a paso, uno a uno, para desentrañar el sentido de una narración. Poética, cuál es el paso uno a uno para desentrañar el sentido de una poesía bíblica. La hermenéutica es una teoría de la comprensión en general. ¿Cómo logramos comprender lo que otra persona dice? Es una teoría de la interpretación en general. Pero muchos usan la palabra indistintamente y eso es lo que a veces genera confusión. Muchas veces cuando se habla de exégesis o se habla de hermenéutica, se habla del método paso a paso. Pero la distinción conceptual es que exégesis es técnicamente el procedimiento, el método, mientras que la hermenéutica a veces se usa como la teoría general de la comprensión. Sí, gracias, Pastor. De las áreas de la teología, de cómo se articulan, de cómo lo uno lleva al otro. Por ejemplo, el resultado de una teología sistemática partió de la exégesis, de la teología bíblica, de la teología histórica, a la teología sistemática. Pero cuando llega el resultado de la síntesis, él se devuelve y comienza a verificar, bueno, voy a verificar si realmente la conclusión que estoy sacando tiene algún soporte en el desarrollo del pensamiento de la iglesia. Bueno, voy a volver a verificar si la teología bíblica corresponde a esto. Entonces se va haciendo como un tema circular, pero va creciendo. Entonces yo voy ampliando eso. Entonces, yo les voy a mandar un pequeño artículo que no va a ser sujeto de evaluación, pero sí quiero que lo lean para ver cómo se articulan esas áreas. Es un artículo que sacó Carson sobre la teología y estas áreas, cómo se desarrollan. Vamos a ver si lo consigo y los mando de una vez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esta última, de esta parte? Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos terminar. Les voy a mandar el link. Aquí pueden descargar el texto que les estoy recomendando de teología bíblica. Es el capítulo, ahí en ese link que les envié, usted puede descargar en PDF, que es, digamos, permitido, porque ellos lo tienen gratis, y va a leer el capítulo
Déjenme y les busco el capítulo. Es el capítulo que escribe Donald Carson. Jonathan, yo puedo compartir la pantalla. O tienes que darme alguna autorización. Pastor, puede compartir la pantalla sin autorización. Déjenme busco aquí el capítulo. No lo encuentro. ¿Cómo comparto? Bueno, vamos a mirar. Aquí le doy en compartir. ¿Ahí la están viendo? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Ayúdenme a buscar el capítulo de Donald Carson en los que puedan tener que hayan bajado el PDF, que no lo encuentro. En la página 33. ¿Cómo leer la Biblia y hacer teología correctamente? De Ajá. Donald Carson. Ese. Ya voy llegando. Bueno, miren, aquí está. Este es de verdad que les recomiendo que lo lean. Él comienza a explicar la lectura cuidadosa de la Biblia, la exégesis. Después viene la teología bíblica. Después viene la teología histórica. Después viene la teología sistemática. Quiero mostrarle aquí unos cuadritos. Después viene la teología pastoral. Y viene el círculo hermenéutico. Exégesis, ¿esto lo están viendo? Exégesis. De la exégesis que se desprende de la teología bíblica, de la teología bíblica que sigue la teología histórica, la teología sistemática, la teología pastoral. Y así va ampliándose para la comprensión. Este es el arco de relaciones. Exégesis da a la teología bíblica. La formulación de teología bíblica se devuelve a la exégesis, es decir, con la guía, con la conclusión de la teología bíblica, volvemos al texto para que nos ayude a entender otros textos. Luego de la teología bíblica pasamos a la teología histórica. Después de la teología histórica nos ayuda a la teología bíblica y nos ayuda a la mejor exégesis. Luego la teología sistemática también hacia adelante, ¿cierto? Y después de que llegamos a una conclusión aquí, la verificamos retrocediendo. La teología pastoral, retorno y retorno. La teología pastoral debe partir de la exégesis seria del texto. La teología sistemática también debe partir de toda esa parte de la teología bíblica y de la teología exegética. Ese arco de relaciones nos muestra cómo la teología es una articulación. Nosotros no podemos hacer teología sin el manejo de estas áreas básicas. Esa parte es supremamente importante. Entonces, no, le repito, no va a ser objeto de control de lectura, pero este capítulo, para entender esta parte que hemos dado, es esencial. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo? Sería de la página 33 a la 30. 33 hasta el final del capítulo. De verdad que este capítulo les va a ayudar muchísimo para ver el progreso de una construcción teológica. Sobre todo en este punto. Esta parte. También, bueno, déjenme ver y les presento también un cuadrito. Ahí están viendo
mi pantalla. Sí, pasa. Bueno, aquí hay una guía básica de estudiar teología también que les quiero mostrar. La Sagrada Escritura, la teología bíblica, la teología histórica, pero quiero mostrarles este cuadro. La escritura, ¿cierto? La base, la introducción a la escritura, las introducciones a la Biblia en general son el estudio, digamos, de iniciación en la teología. Luego viene esa introducción a la Biblia, nos ayuda a la exégesis. En esta introducción a la Biblia, ¿qué se ve? El contexto, el autor, todo lo que tiene que ver con qué rodea el libro, esa introducción, la exégesis, la hermenéutica, la teología bíblica, la teología sistemática y dogmática, que es el desarrollo del dogma. La dogmática es las sentencias. La teología histórica, este es el modelo. Ya les digo de dónde está la bibliografía. Ese texto es de este libro que se encuentra aquí, Compendio Portavoz de Teología, Paul Ems, en la página 22. Pastor, parece que el libro al que se está refiriendo ahorita no se ve en pantalla. ¿Cuál? La gráfica es de este libro, Compendio Portavoz de Teología, en la página 22. Él tiene una estructura diferente. Él coloca teología sistemática, después coloca teología histórica y contemporánea, teología práctica acá y apologética acá. Pero digamos que es en el progreso, en el orden cronológico, realmente es como lo presenta el artículo que vimos inicialmente. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Si no lo hay, ya podemos... Tengo varias cosas abiertas aquí. Vamos a ir dar por terminada la clase de hoy. ¿Qué viene en la próxima clase? Vamos a hablar algo de la vocación del teólogo, el sentido de la teología, de la misión y todas esa parte. Entonces, si no hay más, vamos a orar entonces para terminar.